Otro tema relacionado con la sensación, o sea, aquí estamos hablando de llamar temas de energía, sensaciones y demás, es la inflamación. Hablábamos con Miguel otro día en el podcast, la sensación de que muchas veces la distensión abdominal y la percepción de, hostia, estoy hinchado, pues le decía, como por ejemplo macarrones con queso y con tomate y carne picada y siento que me inflama. Pero ojo a la gente que está escuchando esto en casa porque que sientes que te inflama no quiere decir que estés inflamado. Entonces, lo que está claro, y eso todos estamos de acuerdo, que estar inflamado no es bueno. Y que no deberíamos estar inflamados. Pero es que, claro, estamos confundiendo distensión abdominal con inflamación. Exacto, eso es. Claro. Entonces, si nuestro objetivo fuera reducir la inflamación general de los cuerpos de la gente que nos está escuchando, porque eso va a mejorar su salud, creo, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué deberíamos estar cambiando nuestra alimentación y nuestros hábitos para reducir la inflamación con ese objetivo? ¿Empiezo yo? Venga, Juan, dale caña. Venga, yo personalmente creo que los problemas básicos que vienen en inflamación crónica de bajo grado, que al final es una de las cosas que están matando a la gente, o de los factores, pues sobre todo es eliminar ultraprocesados, eliminar azúcar, eliminar aceites de semilla, empezar a hacer deporte, o sea, el deporte es súper importante, control del estrés. O sea, el control del estrés es súper importante en los tiempos que corren. Sí. Las drogas, el abuso del alcohol, del tabaco. Porque una pregunta, chicos, en la inflamación, cuando hablamos de que tiene riesgo, ¿qué significa que está el cuerpo inflamado? ¿Es porque las venas no sé, no soy capaz de visualizar lo que significa que la inflamación sea algo malo? ¿Y cómo es eso en el La cuerpo? inflamación nos puede afectar desde diferentes puntos. Por ejemplo, puede dañar el endotelio de las arterias y puede generar microgrietas que nos pueden llevar a problemas cardiovasculares. Puede generar también problemas óseos, musculares. Todo ese tipo de cosas al final nos llevan a un deterioro del organismo y de forma crónica, pues es un problema, porque la inflamación en sí, un pico agudo, no es un problema, al revés. Puedes tener un resfriado y es necesario para... Vale. O sea, igual que el cortisol, de forma aguda es necesario, Claro. o sea, cuando se mantiene Sí, crónico. Totalmente. Entonces, yo la reflexión que saco, y creo que es interesante, o sea, el cuerpo es una máquina adaptativa impresionante, que ya lo hemos hablado en diferentes contextos, y muchas veces la gente no enferma por ser vegano o ser carnívoro, sino que enferma por lo que estoy hablando, por la cabeza, porque generalmente pues está en un trabajo que no está a gusto, que vive en una casa con un ambiente que no es feliz. Todo eso es realmente los detonantes para que salga una enfermedad. Totalmente. Entonces, estos básicos que yo he dicho, y creo que estaremos todos de acuerdo, Sí. es lo que habría que hacer para reducir la inflamación y estar bien. Pero comiendo comida real y comportándote correctamente, seguramente vivas muchos años. ¿Hay alguna forma analítica de poder ver si estamos inflamados? Sí, claro. O sea, existe un marcador que es la proteína C reactiva, que es el sistémico. Incluso a nivel de heces puedes mirarla con el protectina, que también hay otro marcador de inflamación. Eso no hemos mirado, no, la podéis. Pero bueno, como está todo en rangos, entiendo que uno de esos datos que lo pasaremos por encima también era si estábamos en rangos. Eso y sintomatología, ¿cómo te sientes? ¿Te Claro. sientes cansado? Antes, haciendo lo mismo que antes te sentías bien y ahora cansado. El cansancio, que es un tema que la mayoría de gente dice que está cansada en... Vive cansado. Sí, es cierto. Para mí una cosa que creo que estoy totalmente de acuerdo con él y que apuntalaría a lo que él acaba de decir para vivir más y mejor al final y tal. Para mí es muy importante la composición corporal. Es decir, no se ha hablado del melón de la composición corporal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es importante que los niveles de grasa estén controlados. Claro. Vivimos A nivel óseo, o sea, a nivel óseo, a nivel muscular, todo eso. Ya sabemos que no solo tiene impacto a nivel cardiovascular, que estamos hablando mucho a nivel cardiovascular, sino impacto en nuestra cabeza, ¿no? A través de la liberación de mioquina, de un montón de sustancias que impactan en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es muy importante tener una buena composición corporal. Podemos hacer una alimentación muy buena, con o sin carne, con más vegetal, con menos vegetal, pero si al final tenemos una obesidad tipo 1 o tipo 2, la cosa va a estar complicada. Y eso se está como aromatizando, que dice mucho la obesidad, o sea, cada vez se está normalizando. Por eso yo he querido contarlo un poco, porque Yo el creo que tema está de que se bien, está sí, romantizando un poco. Romantizando, sí. Yo aromatizando he dicho, ahora vamos a hablar de la testosterona. Es interesante de trabajar fuerza, ¿no? Cuando hay obesidad grande. Pero Sí, lo haríamos, ¿eh? es un melón gordo que se está... Totalmente. Sí. Entonces, desde aquí, pues, decir que para mí, otra cosa que nos aporta también seguridad a nosotros mismos, mil cosas que están asociadas, pero ya, y a nivel de salud, es muy interesante la composición corporal. Muy bien.
Sí, por eso la composición corporal hoy en día que se habla incluso que la obesidad es una adiposopatía, es decir, una alteración del funcionamiento del tejido adiposo, porque antiguamente se pensaba que el tejido adiposo simplemente almacenaba grasa y servía para eso. Pero se sabe que el tejido adiposo también es muy activo metabólicamente, se libera muchas cosas. Y cuando el tejido adiposo empieza a funcionar mal, empieza a liberar cosas que son proinflamatorias. Y eso puede relacionarse con alteración a nivel sistémico, a nivel cardiovascular, a nivel de cáncer o a nivel de otras muchas patologías. Ahí eso es muy importante. Recetas o alimentos que nos llevemos para casa antiinflamatorios. Estos que dicen superalimentos antiinflamatorios. ¿Alguno que recomendéis que de verdad funcione? Bueno, esto es todo, ¿no? Al final es la alimentación y el comportamiento, o sea, eso es lo básico, porque que un alimento solo te genere Claro, algo milagroso, no existe. Unas sentadillas. Sí, claro, muchas veces buscamos como el milagro y al final el conjunto del patrón de la dieta lo que conforma la calidad de estamos acabando demasiado de acuerdo. Esto sí que se me ha empezado. Luego os hago un abrazo a todos. Pero hay una cosa importante que sí que es cierto que todo, o sea, yo creo que eso es indiscutible, que hay que mejorar nuestras relaciones sociales, la parte del estrés, toda esa parte laboral, eso es indiscutible, sin tener un impacto real, pero claro, al final la alimentación también tiene un impacto. Entonces lo que intentamos es, de todos los factores que tienen un impacto, cuál es el que puede mejorarlo. Y aquí, o sea, aunque Juan va a decirme que no, pero de una forma bastante consistente, todas las líneas de evidencia científica muestran como a nivel de proteínas reactivas, como a nivel de calprotectina, dietas que tienen un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, que básicamente tienen más consumo, o sea, más aporte de fibra, más aporte de compuestos fenólicos, más aporte de antioxidantes, disminuyen esos componentes. Y eso lo que nos explica a nivel de plausibilidad biológica es porque este tipo de poblaciones, de forma general, tienen menor riesgo cardiovascular. Tanto personas que pueden ser enfermas como los adventistas del séptimo día, que es una de las zonas azules, en las cuales sí que hay estudios científicos, porque además de zonas azules no hay estudios científicos consistentes, en los cuales se ve como una manera bastante clara que estas personas tienen una mayor esperanza de vida. Adventistas del séptimo día. Sí, son personas que por una cuestión religiosa pues no beben alcohol, no fuman, hacen ejercicio todos los días, yoga, o sea, es como población idílica, es maravillosa. Wow. Y la única diferencia a nivel de dieta es que algunos de ellos son veganos, otros son vegetarianos, o sea, ovo-lacto-vegetarianos, y algunos consumen algo de pescado y otros consumen algo de carne. Vale. Entonces, a nivel de estudio es muy interesante porque es una población que hace todo bien y lo único que cambia entre ellos es más o menos la alimentación. Ya se puede ver ahí algo. Y se pueden ver, y hay estudios donde se ve que la mayor proporción de vegetales integrales se traduce en una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, que como decía Juan, es la principal causa de muerte en el mundo. Una de cada 4 personas muere por enfermedad cardiovascular. Antes nos reíamos de si tomar un café o un Monster, pero claro, hay un ejemplo que es más parecido, que es tomar tofu o tomar carne. El tofu es algo procesado. Es algo que a priori desde fuera dices, hostia, tío, viene en un plástico, viene aquí envuelto, esto no parece que sea natural, y en cambio un trozo de carne pues sabes de dónde viene. ¿Cómo puede ser en teoría o según la ciencia que el tofu, que viene tan procesado, viene de tantas cosas, es mejor que la carne? Es decir, procesado no significa que sea tan malo para la salud. Es que tenemos un poco el estigma también del procesado, ¿sabes? Es decir, venimos a lo mismo. Un suplemento de omega 3, ¿cómo lo consideraríamos? ¿Bueno o malo? Ya, claro, pues una pastillita. Es un procesado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los procesados hay procesados de más calidad, de menos calidad y que pueden estar más limpios o más sucios nutricionalmente, ¿no? Entonces, no me quedaría tanto a veces con que un alimento se obtenga en una industria, Ya. con que con el efecto de ese alimento y lo que lleve el componente de ese alimento, ¿no? Entonces yo iría por ahí. Sí, la parte de procesamiento, más allá del real fooding, que es el movimiento que ha nacido aquí en España, eso tiene un sustento científico, no el real fooding, sino el conocimiento de procesado. Existe el sistema NOVA. El sistema NOVA es la clasificación que se ha hecho un poco científica por un investigador que se llama Monteiro, que básicamente categorizó los alimentos en 4 categorías: NOVA 1, NOVA 2, NOVA 3 y NOVA 4, en función de si estaban más o menos procesados. Esa categoría simplemente era para decir si esos alimentos estaban más o menos procesados, no tanto si eran más saludables o eran menos saludables. Sí que es cierto que después se ha correlacionado con que los alimentos más procesados tienden a asociarse con una menor esperanza de vida o mayor riesgo de algunas enfermedades. Lo que pasa es que esto ya lo hablamos, lo hablé con vosotros, de que al final es etiquetar cosas. Y muchas veces cuando etiquetamos las cosas, metemos en el mismo cajón cosas que no son totalmente iguales. Ya. Y en este caso, es lo que hablábamos de que, por ejemplo, un hummus, unas garbanzos de bote cocidos son procesados porque tienen algún tipo de aditivo o conservante que hace que sea dentro de la categoría de procesado. Pero ¿qué nos importa eso? O lo que nos importa es qué les pasa a las personas cuando consumen esos alimentos respecto a otros. Esa es la realidad que nos importa. Claro, lo que a algunos afecta. Efectivamente. Entonces, cuando comparamos respecto a algunos alimentos no procesados, como Juan me va a decir que no, pero la carne, que hay bastantes estudios que lo ven comparado con el tofu. Además, nosotros hicimos varios estudios. La revisión que publicamos respecto a esta, que decía que evaluábamos el comparador, había estudios que se comparaban respecto al tofu, respecto a las legumbres, y se daban como diferentes factores de riesgo cardiovascular mejoraban, a pesar de que la carne roja no procesada entraría dentro de la categoría 1, es decir, no procesado,
y el tofu, por ejemplo, o una legumbre de bote cocida sería un procesado. Entonces no es tanto el procesamiento, sino cuál es el efecto real sobre nuestra salud. Es verdad que puede ser un buen indicativo, pero muchas veces perdemos en la visión final, que es qué le pasa a mi salud cuando ingiero ese alimento. Anda, mira, Vale. que las especias es un suplemento y yo no sabía ni siquiera que había que echarle, pensaba que era un capricho, ¿no? Por ejemplo. Yo empezaría, a mí me gusta mucho el fruto seco, en general, la familia de los frutos secos por composición tanto de macro, hidratos de carbono, proteínas y de micronutrientes. La mayoría pues son muy ricos en minerales. Por tanto, aparte a nivel deportivo nos viene muy bien porque nos aporta mucha caloría y muchos micronutrientes en poco volumen de comida. Luego me iría a lo mejor con los vegetales de hoja verde. Los vegetales de hoja verde ¿Esto por qué sería, por ejemplo, lechuga? Sí, por Espinaca. ejemplo, sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen un coste calórico muy bajito y también pues nos aportan un montón de fibra que para nuestro intestino es tan interesante. Y también a nivel micronutrientes pues son súper interesantes. Entonces es muy poquita caloría y mucha propiedad. Vale. ¿Vale? Y luego, luego quizá me quedaría con las legumbres como tercer Superalimento. alimento. Sí, por completa. Vale. Simplemente por fibra, por mezcla de proteína con hidrato de carbono y yo creo que... ¿Todas las legumbres igual? Bueno, tiene pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la soja es una legumbre que tiene mucha más proteína que el resto. Hostia. Es diferente, de hecho es mi opción cuando alguien quiere hacer o cuando tenemos que hacer una estrategia un poquito más baja en hidrato de carbono como opción de ese día que queremos hacer bajo en hidrato de carbono, de introducir proteína con un poco de hidrato de carbono. Perfecto, Roberto, con estas 3 opciones podríamos hacer un plato completo, una receta ya. Con estas 3 opciones, bueno, sí se puede hacer una ensalada de legumbres, totalmente, con Qué frutos rico. secos, totalmente. Sí. Me ha dado hambre ya. O sea, que Sí, voy como- ahora navegar. sí, sí. Vale, vamos con Juan. Ensalada de legumbres. ¿Sí? Bueno, pues yo personalmente creo que uno de los mejores alimentos del mundo es el huevo, ¿vale? Tiene proteína de altísima calidad, tiene un perfil de ácidos grasos espectacular, tiene todos los nutrientes esenciales a excepción de la vitamina C, o sea, de ahí nace un pollito, o sea, tiene todos los nutrientes que se necesitan para crear vida y todos de alta biodisponibilidad y eficacia. Además también tiene colina, es una de las principales fuentes dietéticas. En Europa se estima que el 80% de la población no llega a sus necesidades de colina, que es un nutriente súper importante para la fatiga, para a nivel cognitivo, y tiene luteína y la zeaxantina, que son 2 antioxidantes también súper importantes, liposolubles y que por lo tanto se absorben mucho mejor que en una zanahoria, porque están casi todo, que eso es importante también, en la yema. La yema es donde está la magia. Y luego pondría el hígado, que si tú realmente destacas algunos alimentos por densidad nutricional, el hígado se lleva la palma. O sea, el hígado es uno de los alimentos que más nutrientes tiene por caloría. Es una verdadera locura. Y luego pondría el pescado graso, pero sin volvernos locos. O sea, es que de verdad que no hace falta comer salmón. ¿Algún ejemplo para que la gente lo entienda? Sardina, boquerón, melva. O sea, vamos a ir a lo Creo que en pescados España tenemos, salvajes, en ¿no? España tenemos buena calidad. Tenemos uno, y parece como si no comes salmón, no. Y al final, casi todo el salmón que viene aquí a España es de piscifactoría. Y para mí es mucho mejor comer pescado salvaje, pequeño y graso. Y nos aporta pues, ese omega 3 y además también, hablando de densidad nutricional, pues son muy, muy potentes. Pero fíjate que en toda la entrevista has tenido como la imagen de carne roja y no la has puesto dentro de esos 3 primeros. Realmente la carne roja yo considero que es un buen alimento, que tiene muchos nutrientes, que no es nociva para el ser humano, pero si hablamos de los mejores alimentos, pongo huevo, hígado, que también puede ser de ternera y puede ser catalogada, y pescado graso. Para mí eso sería el top. Vale. Perfecto. Vale. A ver, yo voy a suscribir totalmente lo de Roberto. O sea, hay un pequeño matiz de que, vuelvo a retirar lo de antes, de que al final la idoneidad de un alimento no depende cuántos nutrientes tenga, porque si no, teníamos que recomendar el vino. El vino tiene muchos polifenoles, tiene muchos respiratorios. No tantos. Sí, tiene bastantes respiratorios. O sea, la principal fuente de respiratorios, digo. Claro, pero realmente no son tantos. Sí, pero el respiratorio tiene bastante y podemos recomendar tomar a la gente vino, tomar diferentes componentes. O sea, realmente lo terapéutico son cantidades y que igual tienes que tomarte, no sé, 200 vinos. O sea, no tiene sentido defender el uso por el 50 respiratorio. miligramos por todo. No lo sé, no lo sé. Vale. Pero bueno, eso lo que me interesa son los efectos sobre la salud, porque ¿de qué me sirve que el huevo tenga 8.500, 600 millones de nutrientes y cuando las personas lo ingieren tienen menor riesgo, o sea, tienen mayor riesgo de determinadas enfermedades cardiovasculares? Eso, pues bueno, no hay ningún tipo de duda, pero bueno. ¿Cómo que no hay ningún tipo de duda? ¿Comparado con qué, Juan? Pues me estás hablando de estudios indirectos.